¿Crees que la derecha está siendo tibia en este debate de ideología y cultura? Como en todos los países hay una derecha cobarde. Por eso miren lo que pasó en Argentina. Milei derrotó una derecha cobarde. Kast derrotó una derecha cobarde. Vox ha venido creciendo confrontando una derecha cobarde. Claro. Porque son derechas que te votan lo que les tengan que votar simplemente por quedar bien con todo el mundo. Esa independencia que hoy tú tienes como activista, ¿tú entiendes y hoy garantizas que la mantendrás más allá de cualquier línea política, cualquier enfrentamiento político que haya de un partido? ¿Tú seguirás siendo ese Jonathan que enfrentará esa causa más allá de un interés partidario? Señores, hoy con nosotros tenemos a Jonathan Silva, activista de Colombia. Jonathan, gracias por estar con nosotros en la Gracias a Derecha ustedes. Diario. Nosotros, digamos, la comunidad de la ideología conservadora de derecha internacional ha estado un poco preocupada por ti, hermano, porque hemos visto que estás en una situación como de apresamiento o que te pueden someter a la justicia por defender a los niños frente a comunidades trans acá en Colombia. Yo quisiera que tú nos expliques un poquito el contexto para que la gente pueda entender cuál es tu situación acá y pueda comprender lo que está pasando. Claro, bueno, Colombia desde el 2016 más o menos empezó a dar un debate muy fuerte contra la ideología de género. O sea, eso fue un debate que salió a medios, que activistas empezaron a hablar muy fuerte sobre lo que venía ocurriendo, sobre todo en las aulas de clase. Tema de adoctrinamiento, cartillas de género. Evidentemente los grupos LGBTI progresistas se armaron, empezaron a decir que la ideología de género no existía, que era un mito, que utilizábamos esa palabra como un caballito de batalla. En el 2016 había una ministra del gobierno Santos que se llama Gina Parodi. Ella sacó unas cartillas de educación sexual integral. Ahí comienza el debate, porque pues habían muchas críticas hacia eso, tocaba temas trans, temas LGBT, y hubo las marchas más grandes a nivel nacional vistas contra este tema. Sacan a la ministra y las comunidades cristianas conservadoras creen que ganaron la batalla o creen que ganaron la guerra. Y ahí se cometió un gran error. Porque si bien se saca una ministra, toda esta agenda sigue. Después del proceso de paz en Colombia con Juan Manuel Santos, es público que su familia es muy cercana a la familia Soros. Y se coloca la primera oficina de Open Society aquí en Bogotá, que es la que financia toda la agenda progresista en Colombia. Bueno, junto con Ford Foundation, con Bill Gates Foundation también, pero la Open Society es la más grande. Entonces colocan aquí una oficina, empiezan a engordar estas organizaciones, y en el 2017, para ser más exactos, se abre la primera clínica de género para niños en Colombia, que la apertura la Fundación Valle de Lili en Cali, que es la mejor clínica del país. Entonces ahí colocan la clínica de género y les doy este contexto porque cuando se abre esa clínica de género empiezan a llegar todos los casos del país a concentrarse allá. O sea, empieza a haber una implosión de menores de edad autodenominados trans. Comenzamos por adolescentes. Menores de edad que se autoperciben, o sea, que se autodenominaban trans y iban evidentemente a esta clínica a hacer sus procedimientos. Y una pregunta, en estos procedimientos, ¿ellos iban por motus propio o tenían que tener la aprobación de los padres, una carta firmada? ¿Cómo funcionaba eso allá? Bueno, para allá vamos porque, a ver, ¿qué es lo que sucede con todos estos muchachos? Hay una realidad y es el bullying en los colegios, el matoneo, como se puede decir, pero de alguna u otra forma esto se empieza a tergiversar y los papás al verse preocupados, los psicólogos de los colegios les empiezan a decir, oye, tu hijo que es gay también tiene un tema con la identidad de género, pero peor aún chicos no siendo gays ni lesbianas, sino siendo heterosexuales, que venían con temas de bullying, de abuso sexual, los psicólogos en los colegios a los papás les empiezan a decir, no, su hijo tiene un problema de afirmación, o no un problema, un tema de disforia de género, y hay que afirmarlo. O sea, los acondicionan. Exacto, entonces manipulan a los papás porque les dicen, si tú no haces eso, tu hijo se suicida. Entonces, yo aquí no voy a excusar a los papás, pero si a ti como papá te dicen, tu hijo se va a matar, tienes que llevarlo a un proceso de afirmación de género, el papá lo hace. Entonces ahí también hay un tema de manipulación muy fuerte. Nosotros, y te doy este contexto porque yo me meto en el activismo en el 2019 con el tema Provida fuerte,
Pero en pandemia, terminando la pandemia, yo empiezo a profundizar sobre el asunto de infancias trans. Era algo que no se conocía en Colombia. De por si tú sales hoy a la calle y le preguntas a alguien, tú sabes que a los niños les están haciendo cirugías de cambio de sexo, les están haciendo hormonización, la gente te va a decir, eso no sucede. Entonces nosotros, Claro. ¿qué es lo que hacemos? Poner ese tema en la agenda pública. Cuando ponemos este tema en la agenda pública, empecemos a investigar, a sacar datos, y ahorita si quieren profundizamos, y toda esta lucha tumbando proyectos de ley en el Congreso, radicando otros proyectos de ley en el Congreso, estas organizaciones pro LGBT, sobre todo con enfoque trans, hace 2 meses me colocan 2 tutelas, 2 demandas de tutela y una denuncia penal. La denuncia penal es por hostigamiento, por discriminación y supuestamente por mentir, ¿no? Se me escapó ahorita el nombre del tipo penal, pero bueno. Por difamación. Sí, por difamarlos. Entonces, la penal es muy fuerte. Las otras 2 piden que cierren mis redes sociales. Cuando yo voy y miro, son 2 organizaciones de las más grandes a nivel nacional, con mucha incidencia internacional, que están haciendo presión, evidentemente, una línea de litigio estratégico, pues para silenciarme. Entonces, Claro. ahí es donde realmente doy este contexto, es porque yo me meto de frente a atacar el tema de infancias trans. Entonces, por ejemplo, yo digo, los niños trans no existen, pero sí se fabrican. ¿Sí? Un niño trans tú lo puedes fabricar, Claro. pero nadie nace siendo trans. O eres Claro. niño o eres niña. O sea, punto. O sea, eso no tiene discusión biológica. Pero lo que ha hecho esta gente y lo que a mí me alarma, lo que me llegó a alarmar es que empezamos a encontrar casos de niños de 5 años. Wow. Es más, encontramos un caso en el año 82 en Colombia, esto ya viene muy, muy atrás, que salió en la investigación que hicimos a un bebé que le hacen una vaginoplastia a los 6 meses. Wow, Entonces, eso es una vaina tipo Doctor Money. De por sí, y aquí digo, presuntamente, no vaya sea que me metan una denuncia, presuntamente el médico que hace esto, que se llama Bernardo Ochoa, en Antioquia, la Fundación San Vicente de Paul, presuntamente era discípulo del Doctor Money, porque eso fue en el año 82. Y cuando tú lees, hay una sentencia muy famosa de la Corte Constitucional, que es la 477, que habla de este tema, digo, muy famosa en el ámbito de los que nos movemos en estas partes jurisprudenciales, donde tú la lees y tú era un proceso experimental, porque el niño lo muerde un perrito los testículos, los genitales, y para supuestamente curarlo, lo que utilizan es un proceso, una terapia de cambio de género, o sea, una terapia de afirmación de género. El chico crece a los 14 años y pues se da cuenta que no era una niña porque lo meten al ICBF, se empieza a criar como una niña. Cuando se da cuenta me engañaron, pone una tutela en la Corte Constitucional, la gana, pero y nos empezamos a dar cuenta que se estaba armando una fábrica de niños trans en Colombia poco a poco. O sea, yo empiezo a mirar esto y esto es lo que yo salgo a denunciar, lo salgo a colocar en medios de comunicación con un equipo que trabajamos, demandamos la clínica del Valle del Lilí porque nos llegó un caso de una chica de 15 años que le habían hecho todo el procedimiento, iba a ser su primer caso de éxito, ella se arrepiente, nos busca, nosotros demandamos la clínica del Valle del Lilí con la organización Nueva Democracia. Entonces, esto hace que ellos pues quieran de alguna u otra forma la retaliación, ¿no? Claro. Entonces te van a atacar, te van a perseguir y eso es lo que está sucediendo ahora. Y esas 2 tutelas, vemos que de los 3 procesos que tienes, 2 ya lo ganaste. Y hay uno penal que todavía falta por conocer. Es el ahora, más duro. que es el más duro. Pero esos 2 que ganaste, cuando hablamos de ganar ese proceso, ¿qué implicación tiene esto? Si esto no solamente es un caso para contigo de ganancia de causa por la causa que llevas, o si eso tiene ya una implicación para comenzar a detener esto que está pasando con los niños transgénero o esta fábrica. Bueno, digamos que hay unos precedentes que se pueden, digamos que favorecen, igual ellos pueden llevar esto a la Corte Constitucional, ¿no? Porque te colocan una tutela, la pierden en primera instancia, la pierden en segunda instancia y podrían elevarla a la Corte Constitucional, la tienen muy difícil de elevar a la Corte Constitucional, pero el precedente también es que no te pueden silenciar por opinar lo que cualquier persona con sentido común puede opinar, que es un niño nace niño, una niña nace niña, punto. Por comentarios como esto, porque es que las demandas de tutela colocan 200, 300 posts míos más o menos, donde yo tengo estos comentarios. Entonces, claro, los jueces van a decir, están persiguiendo a alguien por opinar, y eso no es correcto. Ahora, cuando tú creas una línea jurisprudencial más adelante en litigio estratégico, puede haber el peligro en Colombia
que si la corte fallara a favor de ellos, nadie va a poder decir eso. O sea, si alguien dice, no, hombre es hombre, mujer es mujer, van a decir discriminador, pues te van a clavar definitivamente la tutela, te van a decir, esto es Claro. una tutela, una sentencia de tutela, entonces como dice esto, tú no puedes hacer esto. Ahora, todo esto que hicieron conmigo es lo que ellos han intentado plasmar en proyectos de ley, como el de las terapias de conversión, o lo llaman ECOSIEC, que ellos dicen es que vamos a acabar con la discriminación y con la tortura a personas LGBT. Tú lees el proyecto y eso por ningún lado lo dice, pero lo que sí hay es una censura y es una neoinquisición hacia las personas conservadoras. Wow. Jonathan, ¿tú has pensado abandonar esta causa de defensa de los niños por miedo a que te apresen o te afecten la vida? Uf, han habido momentos que sí lo he pensado, que sí he dicho, tengo ganas de irme del país, pero ¿qué es lo que pasa? Que los que somos creyentes, los que somos cristianos, realmente tenemos una fuerza por dentro que nos lleva a mantenernos firmes en esto y a decir no me voy a rendir. Claro. Porque tenemos una causa más grande que es Cristo. Entonces nosotros tenemos claro que Cristo murió en la cruz del Calvario, que fue humillado, que fue pisoteado. Entonces eso nos da una fuerza a los creyentes para llegar hasta las últimas consecuencias. Claro. Hoy con humildad y con modestia puedo decir que somos los únicos que han hecho temblar esta agenda. Obviamente con un grupo de activistas que no pasa más de 5. Realmente no somos muchos haciendo esto en Colombia. Eso nos da ventajas y desventajas, pero la mayor desventaja es que eres el único foco de atención. Entonces, Claro. cuando tú entras al espectador, la silla vacía y buscas mi nombre, pues no vas a encontrar cosas buenas porque son ataques recurrentes. Jonathan, ¿qué tan involucradas están estas organizaciones en la creación de leyes que impulsen esa agenda? 100% son las que están creando todas las leyes que tienen que ver con temas de género, con temas LGBT. Ahí está Colombia Diversa, está Caribe Afirmativo, está la organización GAD, está De Justicia. De Justicia es una organización de litigio estratégico, si no la más grande, y la gente cree que es que ellos lo hacen por derechos humanos. Y cuando uno va y mira el fondeo, son unos 50 millones de dólares que les ha entrado en los últimos 6 años por parte de la Open Society. Entonces, uno dice, tienen mucho dinero, Claro. tienen mucho dinero y nosotros hemos hecho un lobby y yo siempre, y no es mentira, hago un ejercicio y digo, ellos han hecho lobby inyectándole a los proyectos de ley miles y miles de millones de dólares. Nosotros con una tarjeta de Transmilenio, los que son de Bogotá saben qué es esto, les hemos Transporte tumbado público, unos claro. 5 proyectos de ley. Claro. Solo con esto. O sea, Wow. yo cojo mi transporte, voy, hago la tarea, no cobro, no le cobramos a nadie por hacer el lobby, sino simplemente por defender la fe, la familia y los niños. Y cuando decimos la familia no es una frase de cajón, es que van por los papás, Claro. es que van por la patria potestad. Si un papá hoy, si un proyecto de ley de esto se aprobara y un papá hoy se opone a un proceso de afirmación de género en su hijo, le van a decir, estás haciendo una terapia de conversión. Eres Claro. un torturador, un violador de derechos humanos. Imagínate en el nivel que ponen a los papás Claro, cuando simplemente está diciendo, yo no quiero que lo hormonen, Claro. yo no quiero que ni siquiera le hagan un proceso de transición cultural, yo quiero que crezca. Entonces, hoy el problema en los colegios está muy fuerte. Además, yo he denunciado una organización que se llama Red Papás, que es muy peligrosa, que le he dicho a la gente, ojo con esta organización, porque se están metiendo por debajo a hablar de estos temas y ojo con sus hijos. Entonces, ahí eso es Tú unas mencionaste denuncias. que aparte de ti no hay más de 5 activistas. Hoy en ¿Cómo son Colombia ustedes? no hay más de 5 activistas ¿Tú que hacen crees eso. que la derecha está siendo tibia en este debate de ideología y cultural? Sí, demasiado tibia, y te cuento que cuando vamos al Congreso nos hemos encontrado que gente de derecha ha votado estos proyectos. Wow. Pero Los tú ha crees que votado. que lo votan por ignorancia. Lo votan inicialmente convencidos. De por sí yo tuve un rifirrafe con un partido de derecha aquí en Colombia iniciando esta legislatura, y es que uno de sus congresistas, representante a la Cámara, con una de sus asesoras, me coge a la salida del recinto y me dice, yo no me voy a dejar presionar de usted. Nosotros vamos a apoyar este proyecto porque estamos también en defensa de los derechos LGBT. Yo les dije, es que no, ustedes no se están oponiendo a las personas. Les expliqué el proyecto, bueno, listo. Fueron, votaron, lo aprobaron en primer debate.
porque los proyectos aquí necesitan más o menos 4 debates. En Ok. primer proyecto sale, entonces yo le dije, ok, no te dejaste presionar. Hicimos el muro de la infamia. Entonces le colocamos la foto a los congresistas que votaron eso y lo enviamos a todo lado. Ahí sí, como a la semana me llama el congresista, hey hermano, ¿usted por qué me hace eso? Usted me dijo que no se iba a dejar presionar. Claro. Entonces, que no le importara, no le iba a importar que yo lo presionara. Entonces, eso les dio muy duro y después de eso, del juetazo que les dimos, dejaron de votar esos proyectos. Pero ha sido una lucha muy grande y cuando llegan ellos no se meten porque son temas muy difíciles de tratar. O sea, el aborto, la ideología de género, los temas del feminismo, para ellos son temas, son papas calientes que llegan al Congreso. son temas complejos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con todas estas organizaciones? Como son papas tan calientes, llegaban a amenazar congresistas. Si tú no votas esto, te vamos a hacer que se te vaya toda la votación de la gente. Claro. Entonces el congresista, aunque tiene estructuras, aunque tiene maquinaria, le importa qué opinan de él, le importa la opinión. Nosotros llegamos a hacer lo mismo, pero de este lado, ¿no? Ok, si tú votas ese proyecto, los votos de cristianos a donde vas a pedirlos, los vas a perder. Entonces ya la gente empieza, ok, no me den tan duro. Una pregunta, Jonathan. Hablando de votos, tú has sido por muchos años activista. Sabemos que está firme por la patria. Sí, Entonces, y firme por los niños. correcto, firme por los niños. Ya está el eslogan, esa Ya, estuvo fácil. Te la dieron fácil. Sí, se me la dieron fácil. ¿Qué te hace querer incurrir en política? Pasar del activismo ahora a ser candidato al Congreso. Miren, yo cuando he ido a hacer lobby al Congreso, a estar en las sesiones, en los debates, es como si uno quisiera meterse a jugar fútbol, ¿no? Uno quiere meterse allá, debatir. Uno cuando escucha a los congresistas es lamentable que un congresista no pueda sostener un debate sobre filosofía del derecho. No saben. O sea, tú ves a los congresistas y no saben diferenciar entre el ejecutivo y el legislativo y mucho menos el judicial. Entonces se toman muy a pecho lo que dicen las sentencias de la Corte, utilizan muchas falacias y es increíble, sobre todo en debates de derechos fundamentales. Entonces uno dice, madre, esta gente no sabe de qué habla, ni siquiera los nuestros. Cuando escucho a los nuestros no defender posturas coherentes con argumentos es lo que más me duele. Tú escuchas a la izquierda un poco más doctrinaria, defendiendo sus posturas desde su cosmovisión. La derecha no ha estado haciendo eso. Ellos te hablan de seguridad, te hablan de otras cosas, pero ¿Por qué tú crees que eso ocurre? yo creo que es la cobardía. Yo creo que la Que aquí hay cobardía, una derecha cobarde. como en todos los países hay una derecha cobarde. Por eso miren lo que pasó en Argentina. Milei derrotó una derecha cobarde. Kast derrotó una derecha cobarde. Vox ha venido creciendo confrontando una derecha cobarde. Claro. Porque son derechas que te votan lo que les tengan que votar simplemente por quedar bien con todo el mundo. Entonces, cuando yo veo esto, realmente es una pasión. Me apasiona la política, es algo con lo que yo no puedo, no he podido nunca dejarlo a un lado. Entonces, también veo que hace falta una voz fuerte en el Congreso. Si ustedes fueran mañana conmigo al Congreso, se sorprenderían de que solo hay 4 congresistas que defienden estas causas. No hay más. Y yo creo que aparte de una derecha cobarde, se necesita una derecha más fuerte y unida. Pero, ¿qué tan cansada está la sociedad de la izquierda? Bueno, la sociedad se está cansando más del discurso wokista. Creo que la izquierda todavía tiene demostró en el debate de la reforma laboral que tenía unos cartuchos escondidos y era manipular con el tema de los derechos laborales. Ahí la izquierda me di cuenta que todavía tenía un bastión fuerte, decirte, es que no te pagan las horas extras, es que bueno, un discurso que son causas justas tergiversadas, ¿no? Hoy por el tema de Gustavo Petro, por la corrupción, por lo que hemos visto que está pasando, la gente está abriendo un poquito los ojos, pero aún la izquierda sigue manteniendo una base. Una base del 30-40%, que les da para poner congresistas, que les da para poner unos 20 senadores, que les da para poner al menos en Bogotá unos 5 representantes a la Cámara, que no son números despreciables. O sea, la gente todavía sigue como esperanzada, un sector de la población, en lo que la izquierda te puede ofrecer. Pero lo que sí está cansando a la gente es el wokismo, que te estén cancelando por pensar distinto. Que tú opines una cosa y te digan así no se piensa, así no se opina, eres un homofóbico, transfóbico, todos los fóbicos.
desde personas liberales hasta las personas más conservadoras, eso les está empezando a cansar. O sea, hasta un papá que le vota a la izquierda cuando ve estas ideologías dice, con esto no estoy de acuerdo. Claro. Por eso te digo que si la derecha se fortaleciera nuevamente en estos temas, hicieran lo que hizo Milei, lo que ha venido haciendo Agustín Laje, de hablar con más lógica sobre estos temas, estaríamos ganando un terreno aún mucho más grande. Abelardo, no digo que Abelardo sea perfecto, pero Abelardo ha cogido este discurso. Una de las cosas que lo disparó a él fue cuando dijo hay que meter a Dios en los colegios. Claro. Algo disruptivo, cuando aquí te dicen es que aquí hay Estado laico, pero es que cuando tú estás con tus hijos en el colegio y te dicen aquí no hable de Dios, hable de cualquier cosa menos de Dios, pues los papás se van a sentir como intimidados y se quedan callados. Cuando salen líderes que te dicen hay que meter a Dios en los colegios, ellos dicen hay alguien que está diciendo lo que yo no puedo decir. Claro. Entonces, eso ha hecho crecer de alguna u otra forma esas bases y yo sí creo que hay futuro hacia tomar banderas conservadoras y lo que yo le llamo un neoconservadurismo un poco más liberal en lo económico, que es como la apuesta que nosotros tenemos, Sí. y conservador, conservar lo bueno Lo realmente. que se llama nueva derecha, ¿verdad? Así es. Las nuevas derechas que están, que es Jonathan, Milei, Kass. Hay algo que como tú haces el crossover, la transformación de activista a político, a la gente que nos mira, nos ve, y hoy te dice, bueno, yo apuesto a todas las luchas que él tiene, pero cuando entras en política y estás en un partido político, a veces hay una línea de ese partido que dice, no toques ese tema ahora. Esa independencia que hoy tú tienes como activista, tú entiendes y hoy garantizas que la mantendrás más allá de cualquier línea política, cualquier enfrentamiento político que haya de un partido, tú seguirás siendo ese Jonathan que enfrentará esa causa más allá de un interés partidario. Mire, lo voy a decir primero por lo lógico, o sea, sería un tonto donde no lo haga, porque yo tengo claro en términos electorales, te lo voy a decir, que el futuro cada vez va a ser más conservador. Cuando se te ataca la familia, cuando se te ataca la libertad de expresión, te empiezas a decir, oye, hay que coger las banderas conservadoras, al menos en temas de justicia, al menos en temas de legislativos, como que venga, aquí necesito que me garanticen la libertad de expresión, que no me toquen la educación de mis hijos, que no se metan que no maten un bebé en el vientre porque tiene síndrome de Down, que es lo que está pasando en Colombia. Eso está, por el solo hecho de venir con síndrome de Down, ya te están recomendando el aborto. Cuando tú empiezas a ver que estas banderas empiezan a crecer, tú tienes que irte por esa línea. Claro, totalmente. Ahora, lo más importante para mí no es esto. Esto te lo estoy diciendo en términos utilitarios. Claro. Pero en términos espirituales, yo veo esto como un llamado de parte de Dios. O sea, yo me considero hoy un misionero de lo público, que es un concepto que poco se maneja. Claro. O sea, yo tengo claro que eso es un llamado de Dios. Ahora, si el partido en el que estoy, que uno de los compromisos con los cuales entramos es, oiga, aquí tenemos libertad de defender esto, punto. Claro. O sea, todas las libertades, o sea, aquí no me vayan a decir mañana homofóbico, transfóbico, no me vayan a venir con ese tema. Hay también unos compromisos con el partido, o sea, te lo digo, el partido tiene unos compromisos con nosotros de no vetarnos en esos temas. Excelente. Por eso, cuando tú te metes a un partido y es el gran debate, tienes que saber dónde te metes. Si llegase a pasar, hoy lo digo, prefiero renunciar al partido. Uno puede renunciar al partido, más no a la curul, ¿no? Claro. Entonces yo renunciaría al partido y me quedo sin partido y sigo teniendo voz en el Congreso. ¿Por qué, Jonathan, escoges, hablando ya del partido, por qué escoges a Abelardo de la Espriella y no Vicky Dávila, no Centro Democrático, no otro candidato? ¿Por qué Abelardo de la Espriella? Bueno, Vicky Ávila para mi parecer es muy liberal en muchos temas. Yo tuve un debate con ella en semana una vez, porque yo tuve que salir a defender las iglesias cristianas sobre unos temas que estaban pasando. Ella se mostró muy beligerante conmigo. Hubo un momento donde yo le manifiesto que tengo unas denuncias, unas persecuciones por enfrentarme a la agenda de género, y ella lo que responde es, pues eso tiene consecuencias. Ahí yo me di cuenta que aunque es una persona de derechas, es una persona liberal en esos temas. O sea que hoy lo está matizando porque es campaña. Yo dije, O sea, ¿tú entiendes que ella sí apoya la agenda trans? ella apoya la agenda de género, no totalmente, en lo de los menores como que intenta de matizarlo, como decir, no, eso sí no lo apoyo, pero en el resto de temas no. El Centro Democrático no, porque primero sí tiene unos limitantes. O
sea, hay mucha gente que no te vota aquí ya Centro Democrático. Segundo, no han sido muy firmes en las banderas. Y Abelardo, vuelvo y lo repito, no es perfecto, pero llegó con todo el discurso, llegó con todos los compromisos a decir que va a defender la vida, la familia, la libertad, Claro. la fe, y eso a nosotros los creyentes nos mueve mucho. Claro, no somos bobos tampoco. Nosotros sabemos que, a ver, ¿quién era Donald Trump? Donald Trump no era una perita en dulce, no era un Ni ángel. un cura, ni Sí, no, pues Claro. era terrible. Pero llegó y miren lo que está haciendo en Estados Unidos. Claro. Tiene la agenda de género desfinanciada. Claro. Tiene la agenda del aborto desfinanciada. No, es que yo creo que es Y ha hecho importante- eso es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos. Si Claro. Jesucristo se presentara bien en las elecciones, todos votaríamos por él. Claro. Pero Abelardo es una persona imperfecta y dentro de la derecha conservadora supo dar el discurso a tiempo y supo decir lo que tenía que Eso decir. es un gran mensaje, porque a veces la gente quiere un candidato perfecto. Claro. Pero lo que pasa es que este candidato no es cristiano, o no es católico, o no asiste. Pero oye, es que tú no estás buscando un padre. Ajá. Tú estás buscando un político que como ser humano sea imperfecto, pero que vaya a defender los valores que tú también quieres. Y lo que sean importante defendidos. ahí es también, por ejemplo, que mucha gente, tú que pones el ejemplo de Donald Trump, que pasa posiblemente con Abelardo, tienen pasados oscuros. Sí. Bueno, pero al final lo que promueve fuera de su casa es la detención de la agenda de la ideología de género, del aborto, de todas las agendas. Lo que promueve fuera de su casa es detenerla. Lo que él haga de su casa para adentro, al final es un tema de él. Entonces nosotros tenemos que tratar de promover candidatos que esas propuestas, no me importa lo que haga de su casa para adentro o en su vida anterior, Claro. que promueva para la mayoría detener este tipo de agenda y que ciertamente podamos tener políticas públicas que puedan defender la vida, la propiedad privada, que puedan proteger a los niños, etc. Entonces, Jonathan, nosotros hoy tenemos un problema en Latinoamérica importantísimo, que es el tema de el embarazo en adolescentes. Ellos trataron igual acá en Colombia, igual en toda Latinoamérica también, con la educación sexual integral, con la palabra integral ahí ya metía en el tema de ideología de género, de transgénero, etc. Pero la iglesia en sí, en muchos países, ha dicho no, la educación sexual no, eso es un tema de los padres, etc. Y han propuesto de que a las adolescentes se le pueda dar anticonceptivos de larga duración, distribución de preservativos en las escuelas. ¿Cuál es tu posición y qué está pasando acá en Colombia con el tema de la educación sexual? Mire, yo sí algo sí creo es que sí tiene que haber educación sexual. Y tiene que haber una educación sexual desde lo científico, desde lo biológico. La educación sexual debe empezar en casa. Y si se da en los colegios debe ser acompañada de los padres de familia. Claro que a un niño hay que enseñarle que sus genitales no se tocan. Que si un adulto le toca sus genitales, Claro. tiene que presionar el botón de alerta y decirle ya a sus papás. A un niño desde chiquitico hay que decirle eso, mi amor. Si alguien te está tocando tu pene, tu vagina, tienes que avisarme Claro. para de inmediato pues hacer algo con esa persona, que es apresarla, llevarla a la policía y hacerle todo lo que haya que hacerle. Esa es la educación que hay que empezar a dar. Y desde ahí, cuando tú empiezas a hablar de esa educación, de fortalecer la educación en casa y que los colegios empiecen a meterse con los papás, de verdad vas a reducir todos estos índices de embarazo adolescente, de abuso sexual, pero es que hoy tenemos agenda de género y la violación, el abuso sexual está disparado. Y hasta O sea, dónde- eso no baja. hasta Y dónde- tenemos la educación más inclusiva de la historia, pero siguen violando niñas y niños. Claro. Claro. ¿Y hasta dónde puede llegar el Estado en tema de educación e identidad sin intervenir en el rol de la familia? No, por eso te estoy diciendo, el Estado tiene que llegar hasta donde el padre lo permite. O sea, tú no puedes educarle a los hijos al otro y decirle cómo educarlos. Pero Claro. estamos de acuerdo en un punto, un acuerdo sobre lo fundamental. No queremos más violaciones, no queremos más abusos. Vengan papás, hablamos y entre los dos concertamos una educación científica a través de lo biológico que realmente prevenga la violación, que realmente prevenga los embarazos adolescentes. Porque en Colombia, te lo voy a decir, desde el 2015 en adelante, se empezó a incrementar las agendas diversas en los colegios, a hablar de feminismo, a hablar de educación sexual integral. La pregunta es si los índices y las estadísticas bajaron, ¿no? Claro. El índice, todavía al día de hoy, el índice de violadores sin justicia
de impunidad es del 91%. O sea, Wow. la agenda ideológica no sirvió. Y no me lo está diciendo un libro, me lo está diciendo la evidencia empírica. Hace más o menos 8 o 9 meses, aquí en Bogotá, en el ICBF, que se la pasaron hablando de diversidad, de temas de género, de temas de inclusión, nos violaron cerca de 15 niños en un jardín infantil, donde a sus mamás les tocó pasar un viacrucis terrible por esto, y uno dice, no está sirviendo la agenda ideológica, necesitamos un discurso realmente de educación científica y No, biológica. y aparte de educación, Jonathan, o sea, ahí yo concuerdo y concordamos, o sea, toda la derecha con Abelardo, cuando dice que aparte de educar, lo que corresponde es aplicar, él dice, la ley de la Pax Romana, Ujú. la ley de, ¿verdad?, de que se respete la ley y del que no quiera someterse, pues llevarlo hasta, hasta las máximas consecuencias. Eh, ¿Qué tú piensas de estos países que utilizan para casos de violación, castración química o incluso pena de muerte? Bueno, yo creo que estamos en una época de romanticismo donde utilizamos los derechos humanos para lo que nos conviene, ¿no? Claro. Yo a veces digo, aquí no existen derechos humanos sino izquierdos humanos. Todos estos violadores de niños Está bueno eso. que se la pasan haciendo estos males terribles, entran a la cárcel, les dan unos años, salen y vuelven a hacer lo mismo. Claro. Han venido incrementando las penas en los últimos años. Pero también te digo, hay un nivel de impunidad altísimo del 91%. La justicia no está sirviendo para llegar donde están los violadores. O sea, los violadores están sueltos, están aquí en la esquina. O sea, es que el 91% es una locura. Claro. Claro. O sea, No, los eso que, hay los data. que llegan, los que están encerrados, son una minoría. O sea, realmente lo que necesitamos es, por eso yo te decía lo de la educación sexual, si tú a un niño le enseñas que sus genitales no se tocan y a un niño se le cree, es que el gran problema es que a los niños no les creen. Lo que pasó en Bogotá fue doloroso porque muchas mamás contaban, yo no le creía a mi niño cuando le estaban metiendo el pene en la boca. Increíble. O sea, esto hay que decirlo así. Es que él decía que le metían un pene en la boca y no le creíamos. O sea, primero el papá también debería estar, ojalá, preso por eso. Sí. Claro. Pero cuando Claro. tú no le enseñas al niño, es que si tú le vas a enseñar, es que hay que decir todes, es que hay que ser inclusivo, es que el rosa no importa para quién es que hay que construir la masculinidad. O sea, eso es una basura. Claro. Pero tú Tú- estás de acuerdo, por Y hay que ejemplo, decirle a los niños, esto sirve para esto, si te lo tocan, y si me cuentas, yo te voy a creer. Y al otro día la justicia tiene que dar Claro. las garantías para que ese tipo no vea la luz del día nunca más. pero por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo entonces para violadores que se haga castración química y Castración pena de de- muerte? Yo desde mi cosmovisión estoy de acuerdo con la pena de muerte para violadores. Claro, en Colombia es un debate constitucional muy amplio. Sí, me da- Claro. Y me eso da- aquí no vamos a dar el debate constitucional, pero para mí la pena de muerte es lo más cristiano que puede haber. Y te ¿Por voy a decir qué? por qué es lo más cristiano que puede haber, porque realmente le vas a dar paz a un alma que está dañada y podrida. Y lo que tú podrías hacer como cristiano es, haz la oración de fe, arrepiéntete y te puedes ir con el Señor Jesús. Pero aquí en la tierra no puedes seguir haciendo eso. Te estoy haciendo un favor, te estoy mandando para el paraíso, te estoy mandando con Jesucristo, te arrepientes y te vas. Pero aquí no sigues tocando más los niños. Es que a veces la gente dice, es que eso no es cristiano. En la Biblia hay Sí, muchos versículos y muchos textos que hablan de la pena de muerte. sí, Y lo estoy hablando para violadores y abusadores. Claro. Ese cuento es que, ay, los derechos humanos. Listo, en Colombia lastimosamente tenemos una constitución del 91 que se fue ya al otro extremo de decir no hay pena de muerte, pero la única vez que se debatió el no hay pena de muerte y se quitó ese derecho fundamental fue para los bebés en el vientre. Porque hoy para los bebés en el vientre, según la Corte Constitucional, están todos sus derechos suspendidos, no terminados, suspendidos. Ujú. Entonces sí puede haber pena de muerte para ellos, pero no para un violador. Cuando a mí me dicen es que el aborto por violación, bueno, matemos al violador, ¿por qué matamos al inocente? correcto. Claro. Jonathan, históricamente Colombia ha tenido luchas contra el narcotráfico, guerrillas, paramilitares, y ahora se ve mundialmente una tendencia que el Islam está creciendo demasiado. ¿Existen grupos islámicos en Colombia? Sí, hay grupos islámicos de los tradicionales, que son los sunitas de corte suní, un poco pacíficos, no un poco, son pacifistas, están en las reuniones de asuntos religiosos, conviven con la sociedad, de gente buena. Es gente buena, Y gente se adaptan a árabe. la sociedad. Y hay gente que se adaptó a la sociedad. Vamos al centro de Bogotá y encontramos
que los negocios de telas, de ropa, de todo esto fueron fundados por árabes. Esa es la gente buena, esa es la gente que hay que defender y la gente que hay que apoyar. Pero en los últimos años hemos visto grupos radicales que vienen de Hezbollah, aún ya de Hamas en los últimos meses, que tienen mezquitas de corte más chiita, que están en la izquierda colombiana, que han hecho alianzas con el gobierno de Gustavo Petro y que han venido siendo cada vez más visibles en protestas, en manifestaciones. Y claro, como aquí hay el tema de Palestina libre es una causa que cualquier persona puede abrazar, ellos se han aprovechado de eso para hacerse ver. Entonces, el antisemitismo también ha crecido en Colombia, que eso es otra, no solo en Colombia, en el mundo. Vimos ayer lo de Sydney, bueno, hemos visto tantos atentados terroristas en los últimos días contra mezquitas, contra personas judías, etcétera, etcétera. Pero en Colombia eso se está empezando a ver de por sí. La Dirección de Asuntos Religiosos de Colombia se le entregó un radical que se hace pasar por rabino, pero tiene alianzas con Irán. ¿Y eso amenaza la seguridad nacional? Claro, porque es que ya de por sí presuntamente mucho armamento que tienen las disidencias de las FARC viene en armamento de Medio Oriente, entrenamiento de Medio Oriente, o sea, entrenamiento de Irán, entrenamiento de grupos como Hezbollah, entrenamiento aún de grupos como Hamas, Claro. ellos se entrenan ahí, entonces eso puede afectar la seguridad, es algo que no se está hablando mucho además, pero yo creo que si esto sigue creciendo y aún aunque tengamos un cambio de gobierno, esto puede crecer porque van a querer defenderse. No, y lo que ha ocurrido, Jonathan, o sea, la evidencia empírica lo muestra. O sea, el Islam, cuando se masifica, se radicaliza en grupos. ¿Por qué? Porque aunque aquí la mayoría de personas sean sunitas o suníes, ¿verdad? Llegan entonces grupos chiitas, que es la misma religión. La diferencia, para que la gente entienda, es que los sunitas no aplican todo lo que establece la enseñanza coránica. Sí. Y los chiitas sí aplican muchas cosas. Hay suras que mandan directamente al maltrato de la esposa, si se porta mal. Y eso está en el Corán. Digamos, habrá musulmanes que no aplican este mandato o esta libertad que se le da al esposo de golpear, porque así dice la sura 4:34, golpear a su esposa, pero aunque ellos no lo apliquen, está en el Corán. ¿Sí me hago explicar? O sea, entonces es una religión que es importante que Colombia le preste atención y empiece a regularla. Porque, pasando un poco de tema, ¿qué ha significado Gustavo Petro para Colombia? Bueno, Gustavo Petro para Colombia ha significado corrupción. Más de 1.6 billones de pesos perdidos en la unidad del riesgo, que es lo que debería atender los desastres, las calamidades del país, se ha terminado o ha terminado en los bolsillos de los políticos corruptos de este país. Y políticos corruptos del Partido Verde, políticos corruptos petristas, políticos corruptos que también vienen del establecimiento pasado. Entonces eso es lo primero, corrupción. 2, inseguridad. El reclutamiento de niños creció en un casi 200% sin exagerar. Wow. ¿Por qué? Porque es muy fácil tú tener niños en los campamentos guerrilleros, porque si algo sí saben las disidencias de las FARC es de derecho internacional. Tú sabes que no puedes bombardear un campamento. Entonces la gente cree que es que al niño lo reclutan para ponerle un fusil en la mano. No necesariamente. Al niño lo reclutan para hacer un escudo humano. Entonces, hace poco Gustavo Petro bombardeó un campamento y el escándalo era porque habían unos niños. Claro, ellos ahí en el derecho humano, el derecho internacional humanitario lo saben utilizar muy bien. Entonces saben que si tienen un niño, no va a pasar nada, pero el gobierno es totalmente estéril a la hora de defender los niños de Colombia. Una de sus banderas, de la bandera del gobierno de Petro era la niñez. Era vamos a ser potencia mundial de la vida. Hoy somos potencia mundial del reclutamiento forzado infantil. Hoy somos potencia mundial de la inseguridad. O sea, es impresionante también qué significa pobreza. Él cogió a la industria petrolera y la declaró un enemigo. O sea, su primer enemigo en este país era la industria mineroenergética. ¿Cuál es en lo que estamos hoy? Más de 30.000 empleos perdidos, sobre todo en el área de exploración, de personas que trabajan en el sector mineroenergético. ¿Por qué? Porque hay un ambientalismo salvaje. Yo le hago una pregunta aquí: ¿quién no quiere cuidar el medio ambiente? Todos. ¿Quién no quiere cuidar el agua? Todos, así es. Todos, pero entonces te llegas con un discurso extremista, radical, y lo que hiciste fue acabar con la exploración de casi 12 años. ¿Por qué digo 12 años? Porque supongamos que llegue a ser presidente Abelardo. Abelardo, la reactivación de la sola exploración son 6 años. Luego de esos 6 años, te tienes que demorar otros 6 años a ver si encuentras algo. O sea, Claro. el atraso que nos acaban de colocar en Colombia es algo que nosotros
tenemos que tener claro. O sea, y lo que dice el gobierno es que aquí la exploración nunca hemos emitido tantos barriles como en otros gobiernos. Claro, estás produciendo más barriles de petróleo a un costo más alto porque tienes la exploración frenada. Entonces, estás creando un hueco increíble. Entonces, es pobreza. Es que no tiene nada bueno. Claro. Honestamente, no hay nada que tú digas. Tú a Boric en Chile le podrás decir, oye, hizo esto bueno, esto no. Petro no tiene absolutamente nada bueno. Sí, porque ahora en Colombia van a eliminar los Airbnb. Sí, Sí, hay un no, decreto para eso. increíble. Jonathan, como diputado al Congreso, como congresista, ya sabemos que tú vas a defender agendas que son importantísimas, pero hoy el que nos va a decir, bueno, yo creo, pero entiendo que hay tres problemas fundamentales. Ajá. Corrupción, como tú mencionabas, seguridad y materia económica. ¿Tú has pensado en propuestas puntuales en materia de corrupción, en materia económica y al mismo tiempo lo que decías en materia de seguridad? Mira, de esas tres que me mencionas, de las tres, dos, realmente lo que se puede hacer es control político. Sería mentir que aquí un congresista diga yo puedo solucionar la seguridad del país. No, lo que hay que hacer es control político al ministro de Defensa. Claro. Esa es la labor del Que eso es un congresista, rol. estar vigilando. En temas económicos tienes que hacer control político al Ministerio de Hacienda, pero tú no puedes emitir o sea, sí puedes emitir conceptos, pero no puedes meter la mano. Obviamente, si llega una reforma tributaria Claro, que ahí encarezca tienen la vida, injerencia. hay que tumbarla. El Eso, presupuesto nacional, usted tiene la capacidad, claro. son los que lo aprueban también y Y tiene la ese. capacidad de poder allí decir, bueno, yo como diputado, aunque no tenga mayoría, o si la tiene mucho mejor, yo entiendo que aquí tenemos que recortar, por ejemplo, o tenemos Ahora, que proyectos de ley que incentiven, etc. Ahora, eso es una cosa. Ya cuando me hablas de recortar, sí hay una propuesta puntual para el tema de la corrupción. Y algo que yo quiero llamar ciudadanos libres, y es dejar a los ciudadanos libres de los políticos. En Colombia, como en muchos países, los políticos son los dueños de los puestos públicos. Hay personas que no consiguen un puesto público si no se lo da el congresista. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente? ¿Tú quieres acabar una gran parte de la corrupción? Deja a los ciudadanos libres. Que todos los ciudadanos en Colombia puedan acceder a un empleo público por meritocracia, por examen, Claro. punto final. O sea, le quitas el poder a los políticos. O sea, dejas ese ciudadano libre. Ahora, si tú haces eso, también tienes que velar por la reducción del Estado. ¿Qué hay que hacer ahí? Una reforma a la administración pública. Porque resulta que aquí es que aquí hay que bajar el sueldo de los congresistas. Realmente el presupuesto del sueldo de los congresistas o del funcionamiento del Congreso en el gasto público, eso es un 0,08%. No es nada. Pero cuando tú ves cerca de la mitad del presupuesto en Colombia, son lo que le llamamos las corbatas. Personas que tienen contratos por el Estado y no van a trabajar. Claro. No ejercen su función. ¿Tú cómo lo solucionas y cómo lo acabas? Bajando el Estado, reduciendo el Estado y simplemente diciendo que hay que contratar personas por sus calificaciones y por sus exámenes. Eso ya existe en Colombia, Claro. pero no existe al 100% porque todavía existen los contratos de libre nombramiento y remoción, OPS, que son empleos que te dan y te dicen tienes 1 año de contrato, 2 años de contrato. Eso es lo que realmente hay que recortar y eso sí lo puede hacer un congresista a través de un proyecto de ley que reduzca el Estado y que además de reducir el Estado, acabe con las OPS que entregan los políticos. O sea, tú tienes que quitarle el poder a los políticos. ¿Por qué? Porque tienes cómo negociar. Ahorita que vienen elecciones es muy sencilla la corrupción. Un político tiene 300 OPS y le va a decir a sus 300 contratistas, necesito financiar la campaña, cada uno me da tanto dinero. Ahora, como además de darme dinero, cada uno me consigue votos. Eso realmente es el gran problema de la corrupción. ¿Y eso cómo se acaba? Con una reforma a la administración pública. Las otras dos, hay que hacer control político, hay que ejercer presión, hay que vigilar que los impuestos que pagan los colombianos se gasten realmente en lo que se deben gastar, lo que ya hablamos. Pero esas tres cosas, realmente lo que puede hacer el congresista y lo que voy a proponer sobre temas de corrupción es reducción del Estado. O sea, aquí, a ver, yo te voy a decir algo, quitarle los contratos a los gamonales, eso también hay que empezarlo a mirar, pero eso también es un trabajo del presidente de turno, de la división de poderes, de la fiscalía. Pero si hoy le quitamos el poder a los políticos de que puedan contratar personas a nombre suyo, vamos a ganar al menos la mitad de la corrupción
vamos a derrotar la mitad de la corrupción en el país, la otra mitad tienes que enfrentarte a contratistas, empresarios privados, que eso es un tema difícil de acabar, pero al menos con esto haríamos mucho. Jonathan, ya el tiempo se nos va yendo. Nosotros te agradecemos mucho el tiempo. Quisiéramos una última pregunta y es, ¿quién va a ser el próximo presidente de Colombia y por qué? Bueno, yo hoy sí creo que el próximo presidente de Colombia tiene muchas posibilidades de ser Abelardo. La última encuesta marca 31-30. Está presionando mucho hoy a la oposición, tanto derecha e izquierda, porque hoy la oposición de Abelardo está en los dos lados, que mientras que él siga creciendo, el resto va a tener que bajarse. O sea, mientras que las otras personas no tengan posibilidades, el voto, primero, de opinión y el voto útil va a favorecer mucho a Abelardo. En una segunda vuelta, ya con lo que pasó en Chile, podemos ver que Abelardo puede ganar en segunda vuelta. Va a ser muy difícil que una persona doctrinaria como Iván Cepeda logre ganar en segunda vuelta. O sea, sería un error garrafal del país, sobre todo del centro, irse hacia Iván Cepeda, porque Iván Cepeda es lo más doctrinario. Claro. Tiene un discurso, aunque muy calmado. Sabemos que sí tiene alianzas con las FARC, con las disidencias de las FARC, que sí ha sido muy cercano a estos grupos. Entonces yo creo que eso le va a pasar factura. Y yo creo que Abelardo tiene todas las posibilidades hoy por ganar. Creo que, se los decía fuera de cámaras, hay otro personaje que es Sergio Fajardo, que hay que decir, ojo con él, no hay que descuidarse, no hay que descuidarse de ese centro progresista, sino hay que tenerlo muy claro que hay que vencerlo en las elecciones. Claro. Si tú lo subestimas, si tú subestimas al centro, el centro puede subir y en una segunda vuelta ganar. O sea, ahí también se puede aplicar el voto útil. Hoy las encuestas nos dicen que es Abelardo, discurso, claridad, contundencia y además se ganó las bases de la derecha en Colombia que no son cualquier cosa, son muy grandes y las tiene hoy todas realmente en su campaña y creo que tiene que aprovechar eso. Excelente. Jonathan, gracias por estar con nosotros. No a ustedes por esta invitación. Continúa tu lucha, que aquí estaremos también promoviendo esa defensa de que cualquier proceso que intente o ose callar a aquel que lo que cuide sea las libertades, que cuida a los niños, que cuida a la familia, pero que sobre todo que cuida la propiedad privada y un Estado que sea garantista por encima de cualquier cosa. Ahí estaremos nosotros para apoyarlo y defenderlo. O sea, continúa tu lucha, que nada te va a callar. No, gracias a ustedes y que la derecha conservadora siga creciendo en el continente. Correcto. Gracias, hermano. Gracias. Listo.